Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Daniela Montañez. Bienvenidos a mi canal y a un nuevo episodio de Historias que valen la pena contar, donde damos voz a historias que merecen ser escuchadas. Te invito a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo videos. Hoy les traigo una historia que ocurrió en República Dominicana. Y recuerden que cada historia tiene su propio valor y su propia lección. Los invito a que se unan a mí para iniciar con esta historia. En el 2024, la violencia en República Dominicana sigue siendo una grave preocupación, impactando profundamente a la sociedad de este país. Y es por eso que hoy hablaremos de la historia de Yennely Duarte, una joven que desapareció el 26 de marzo del 2024 en la localidad de Cotuí y posteriormente fue encontrada al día siguiente en un terreno de Quitasueños en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, en República Dominicana. Yennely Andreina Duarte Hilario nació en el año 2005 en San Francisco de Macorís. Tenía 18 años, era hija de Jenny Hilario y Wilson Duarte. Aunque sus padres estaban separados y habían formado nuevas familias, Yennely vivió gran parte de su infancia bajo el cuidado de su padre y su abuela paterna en San Francisco de Macorís. Su madre, por razones laborales, se había mudado a Cotuí, una ciudad cercana a 1 hora de distancia. A la edad de 10 años, Yennely se mudó a Cotuí para vivir con su madre, hasta cumplir los 18 años. Sin embargo, al llegar a la mayoría de edad, decidió regresar a San Francisco de Macorís para residir con su abuela paterna, ya que su madre estaba a punto de mudarse a otra ciudad nuevamente por motivos de trabajo. Y Yennely prefería quedarse con su abuela. Yennely creció en un entorno familiar con valores cristianos. Su padre era pastor y su madre también estaba muy involucrada en la religión. Yennely estaba estudiando el último año de bachillerato. Su madre la describe como una chica feliz. En su tiempo libre disfrutaba escuchando música, bailando y jugando con su perrita Lily. A pesar de su felicidad, no tuvo una vida fácil en todo momento. Yennely enfrentó desafíos significativos. Era lesbiana. Y en una familia con firmes creencias cristianas, su orientación sexual inicialmente causó fricción dentro de su hogar. Aunque su familia la aceptó, hubo tensiones, especialmente cuando su madre expresaba preocupación sobre el futuro, como la expectativa de tener nietos en algún momento. Estas dificultades afectaron profundamente a Yennely, llevándola a experimentar episodios de depresión. La situación se volvió tan grave que en un momento de desesperación intentó acabar con su vida debido al acoso y el bullying que sufría. Como resultado, pasó una semana en un centro psiquiátrico, donde recibió la ayuda que necesitaba. Afortunadamente, con el tiempo, Yennely logró superar estos momentos difíciles. Yennely, a la edad de 16 años, conoció en Cotuí a Amiraldo Peña, una joven de 21 años con un buen estatus económico, porque sus padres eran médicos, además de ser cristianos. De hecho, su padre es pastor. Amy también era lesbiana, pero sus padres tenían dificultades para aceptar esta parte de su vida. Tras establecer una amistad cercana, Yennely y Amy comenzaron una relación amorosa, que debido a las circunstancias tuvieron que mantener en secreto. Pero a finales del 2023, la relación entre Yennely y Amy llegó a su fin, cuando Yennely tuvo que mudarse a San Francisco de Macorís para vivir nuevamente con su abuela paterna, llevando a ambas a tomar la difícil decisión de separarse. En 2024, Yennely había comenzado una nueva relación sentimental a distancia con un joven que vive en los Estados Unidos, cuyo nombre no ha sido revelado públicamente. A pesar de la distancia, Yennely estaba entusiasmada con la idea de visitarlo una vez que hubiera terminado sus estudios. Para marzo, Yennely se encontraba en Cotuí porque fue para verse con su madre allí en la casa que la familia había mantenido y para pasar vacaciones. Según las investigaciones, el día 26 de marzo transcurría un día normal en la vida de Yennely. Durante la mañana, ella fue a un salón de belleza para hacerse las uñas y parecía estar de buen ánimo, disfrutando de su vida. Yennely se estaba quedando en la casa de una tía ya que su madre aún no había llegado a la ciudad. Ese día, Yennely le dice a su tía que iba a encontrarse con una amiga,
y alrededor de las 7 de la noche, Amy llegó a recogerla. Jennelly se subió en el asiento del copiloto y a partir de ese momento no se volvió a tener noticias sobre ella. La preocupación de la familia de Jennelly creció cuando al día siguiente, 27 de marzo, la señora Jenny recibió una noticia de una de sus hermanas, en la que decía que alrededor de las 7 de la mañana de ese día habían encontrado un cuerpo de una joven con heridas de arma blanca y rociado con gasolina. Allí la señora Jenny se dirigió al lugar para identificarla y confirmando así que era su hija. Iniciaron la investigación y las cámaras de seguridad de las áreas cercanas mostraron imágenes del carro de Amy circulando por varias calles antes del incidente. El rastreo de las cámaras permitió seguir el trayecto del carro y finalmente identificar el lugar donde se habían producido los hechos anteriormente descritos. También se descubrió que Amy había planeado este hecho con antelación, utilizando un sedante, además de que las cámaras capturaron a Amy comprando los materiales necesarios para llevar a cabo su plan, lo que la dejó en una posición muy comprometida ante las autoridades. El 27 de marzo, alrededor de las 8 de la noche, Amy Hiraldo se entregó a la policía y fue arrestada. Durante los interrogatorios confesó lo que le hizo a Jennelly, apuntando a que fue por motivos pasionales, porque Jennelly la había rechazado. Amy actualmente está cumpliendo una medida de prisión preventiva en Rafey Mujeres, mientras el caso sigue siendo investigado. Las autoridades continúan recopilando evidencia y entrevistando testigos para esclarecer completamente los motivos y circunstancias de estos hechos. La familia de Jennelly ha exigido justicia y la pena máxima para Amy, además que creen que ella no actuó sola y que hay más personas involucradas. Lo sucedido no solo ha generado dolor, sino que también ha abierto un debate sobre la violencia en relaciones del mismo sexo, ya que no discrimina. Y bueno amigos, así llegamos al final de la historia de hoy. Un relato profundamente indignante como tantos otros que hemos compartido. Lo que le sucedió a Jennelly es una tragedia que ha dejado una profunda herida en su familia y amigos, y ha encendido un debate sobre temas que lamentablemente suelen quedar en la sombra. Este caso debe ser un recordatorio de que cualquier forma de violencia es inaceptable y que todos, sin importar su género o identidad, merecen vivir en paz y seguridad. Cuando haya un desenlace, les traeremos una actualización. Nos vemos en un próximo videito amigos, les agradezco mucho por acompañarnos en esta entrega. Si disfrutaron del contenido y les pareció interesante, no olviden darle un me gusta. También me encantaría conocer sus opiniones sobre este caso. ¿Creen que el sistema judicial actuará con justicia? No duden en dejar sus comentarios, siempre con respeto hacia las víctimas y sus familias. Su apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que promueve la reflexión y sobre todo conciencia. Al final del video he preparado un pequeño homenaje en honor a la memoria de Jennelly. Que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.